la caída de los grandes relatos que describías con Baudrillard, ¿no? Ya no se cree más en esos grandes relatos como él lo define, ¿no? El marxismo, el cristianismo. A grandes rasgos podríamos decir también ahora el liberalismo, en donde hoy todas esas ideas representan quizás lo contrario o su caricatura. Ujú. No, El humano es lo que no está funcionando bien. El humano es el defectuoso. También hay un desprecio al humano. Literalmente la destrucción del Homo sapiens. Es de tecnología versus, vamos a decir, versus medioevo. Eso no es correcto. Hay muchas cosas del pasado que son valiosas y que vale la pena conservar. Perspectiva materialista, en donde se resalta la utilidad de las cosas y no necesariamente el valor intrínseco, conceptos como dignidad, solidaridad, empatía. Creo que, digamos, empieza con la desaparición de la idea del hombre, ¿no? No de la mejora de la idea del hombre. El hombre deja de responder a su idea original, empieza a entenderse como una máquina, ¿no? Por ejemplo, como información o como un sistema de información, y ahí es cuando sus partes se pueden modificar y se pueden mejorar, ¿no? Como llaman ellos. En la época posmoderna, cuando las cosas dejan de pertenecer a su idea original, se convierten en su exceso. Por ejemplo, la libertad se convierte en liberación, el progreso se convierte en progresismo, el humanismo se convierte en transhumanismo. Entonces vemos que realmente hay un denominador común que nos está indicando que todas las formas que vemos hoy son formas de lo excedente, es decir, de lo que crece más allá de sus fines. El hombre se reconfigura ya no como un ser, especialmente en Occidente, ¿no? Que ha tenido la doctrina cristiana como fundamento a lo largo de su historia, reemplazar esa tradición judeo-cristiana basada en valores y principios absolutos y entrar con esta visión de progreso utilitarista, materialista y relativista. Así se define la cuarta revolución industrial: la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales, filosofía transhumanista y el concepto de cuarta revolución industrial. Es esta ideología, transhumanismo, aplicarse tecnologías al cuerpo para alcanzar una super longevidad, una super inteligencia, un super bienestar, una reconfiguración del ser humano, convertirnos en cyborg. Nuevamente, como decíamos antes, ¿no? Las palabras ya no significan lo que es. Todas las organizaciones que representan los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, en realidad ni siquiera tendrían ellos derecho de seguir utilizando esos términos que ya bastante parecen obsoletos. Y cuando uno empieza a tomar los acontecimientos, no como acontecimientos aislados y atómicos, sino como parte de una totalidad, empieza a entender que hay un relato entre las cosas. Era una sociedad con lazos más debilitados y una política menos democrática y más mecanizada. De la relatividad, de esto de que no va a haber una verdad, no va a haber una totalidad. Se empiezan a desmembrar, ¿no? Todos estos sólidos, todas estas ideas fundamentales que veníamos trayendo de la Ilustración. Para implementar esta cuarta revolución industrial, lo que necesariamente tiene que hacerse es destruir la moral judeocristiana, que se basa en principios y valores absolutos, relativizar al ser humano, y todo lo que lo rodea es indispensable. Por eso es que se trata de modificar el lenguaje. Por eso es que se nos habla del uso del lenguaje inclusivo. O por eso se nos dice que tenemos que destruir la historia. No recordar lo que viene en el pasado, porque se está construyendo un nuevo mundo para esta nueva normalidad. Y el problema es que esta nueva normalidad implica la destrucción del ser humano. Es decir, lo que estamos haciendo desde el momento, por ejemplo, en que se aprobaba el aborto. Transformamos al ser humano de sujeto con derechos a objeto. Y con los objetos es posible hacer lo que sea. Tienen incluso un precio de mercado. Mi identidad personal, si conseguimos alargar la vida varios centenares de años, ¿sigo siendo yo todo ese tiempo? Si me he tenido que reinventar varias veces, ¿qué tiene que ver conmigo esa persona que vive en mi cuerpo después de 200, 300 años, pero que ya ni tiene mis hobbies, ni tiene mis amigos, ni tiene mi profesión, ni tiene mis gustos, ni se parece prácticamente nada a mí? ¿Sigo siendo yo?
Y si no se parece en nada a mí, ¿por qué me tiene que interesar su destino, su futuro, su existencia? Alguien diría, bueno, vamos a ver, la identidad personal se sigue manteniendo porque no ha habido una ruptura. Somos muy diferentes del niño que fuimos y a veces nos costaría reconocernos en aquel niño, pero eso no significa que no seamos de alguna manera todavía ese niño. Sí, pero multipliquemos eso por 10 o por 20. Podría haber un momento en que ya no fuéramos nada similar a aquella otra persona. Las relaciones familiares también se verían trastocadas, ¿no? Ya cuesta tener, a las personas que consiguen tener bisnietos, ya les cuesta tener una relación, digamos, muy familiar con los bisnietos. Imaginemos tataranietos o descendientes todavía más lejanos, ¿no? ¿Qué relación mantendríamos con ellos? ¿Qué relación mantendríamos con nuestros hijos después de 200 años, por ejemplo? Que los valores en los que se construyó Occidente se pondrán a prueba. Este es el último punto muy importante y fíjense ustedes que si nosotros vamos hasta esa página oficial del foro, nosotros vemos que allí se citó una frase del director ejecutivo de Human Rights Watch que dice: nos olvidamos de los derechos y libertades que refuerzan nuestras democracias a nuestro propio riesgo. Básicamente la ingeniería social, por resumirlo, es la caverna de Platón. Platón estaba diciendo con esa metáfora que había unas personas que manipulaban la realidad y hacía la gente ver que unas sombras chinescas eran reales cuando estaban manipuladas. La ingeniería social viene del oráculo de Delfos y de tiempos antiguos. En realidad siempre ha habido ingeniería social. Pero no es tan moderno, ¿no? ¿Eh? No es tan moderno. No, lo que pasa es que los medios modernos se han sofisticado y en tanto en cuanto pues, hay unos pocos que manejan esos medios de comunicación o los manejaban, pues han tenido todo el control. Entonces, hasta que no ha llegado Internet, no hemos podido liberarnos o empezar a comprender la realidad haciendo el puzzle con todas esas piezas que son los diferentes conocimientos que hacen un conocimiento solo. Es decir, que la verdad, la realidad como unión de todas las piezas del puzzle.